Y paralelamente a eso se está haciendo el análisis y se están dando a conocer los resultados de la evaluación enlace. Y Puebla obtuvo el tercer lugar en comprensión de la lectura, pero el séptimo en matemáticas. El Distrito Federal no ocupa un lugar preponderante en estos resultados. Debe ser por la cantidad de estudiantes o las deficientes escuelas o los malos maestros. Por burros. En 2012, casi el 30% de los alumnos obtuvo un desempeño de bueno a excelente en el área de lectura, pero el que se superó notablemente en este aspecto de la educación fue Puebla y todos los demás estados que están a medias. Si pusieran mayor empeño en la lectura en todo el país, en la lectura y en las matemáticas, tendríamos mejores estudiantes en la secundaria y en bachillerato. Es verdad, es un arte que se está perdiendo, el arte de la lectura. No sé, todavía encuentra uno en el metro y quien va leyendo su libro y todo, ¿no? Pero antes era muy cómodo, ¿no? Era mucho más cómodo. Eran las damas, las señoritas traían su libro en su morral o en su bolsa y leían en momentos de ocio o de desocupación en las propias oficinas o donde estaban. Se leía y no se leía porquería, se leían libros pues más o menos buenos. Sí, y había diferentes agrupaciones, instituciones que te proporcionaban libros prácticamente regalados. ¿Te acuerdas de aquel círculo de lectores? ¿Cómo no? Que entregaban libros así, sin marca algunas, pero el libro entero. Sí. No dices, bueno, ¿qué editorial es esta? ¿O quién lo publica? Nada, el puro material de lectura. Y había libros magníficos. Sí. Actuales, novelistas que estaban en ese momento en la cúspide, historia, de lo que quisieras. Aún en selecciones tan vituperado, pues sacaba aquellas colecciones, no sé si recuerdas, de libros condensados. Y dado que no eran grandes obras de la literatura, sino éxitos del momento, pues no tenía importancia que estuvieran, digamos, condensados los cañones de Navarone o cosas así, ¿no? Y uno podía leer pues todo lo que iba saliendo en ese momento en el mercado internacional. Pero además otra cosa que ya se perdió en la mayor parte de las librerías era, por ejemplo, en la del sótano de aquí de Avenida Juárez. Tú entrabas, tomabas un libro y te parabas ahí, lo empezabas a leer ahí, luego lo dejabas y te ibas. Y al día siguiente regresabas a terminar tu libro y nadie te decía nada. Pero es que ahora se inventó el sarong, que es esa envoltura totalmente invulnerable con que se forran los libros y pues es un rectángulo, hay un paralelepípedo ahí de cartón y solo puedes ver lo que dice atrás. Sí. Ni siquiera la solapa puedes leer. Sí, no son muy díscolos. Sí. Sí, nos han dificultado el ir a leer. La lectura de gorra no se ha promovido. Fomentado. No, se cansaron de que les ensuciaran las hojas, se cansaron de que estuvieran ahí maltratando sus ejemplares y que finalmente no se compraran. ¿Sabes qué hacen con los libros que no venden y que se los llevan? Los manoseamos. Los destruyen. Que esté manoseado, ¿no? Bueno, pues hay políticas y hay lugares en donde eso no está permitido. Envidiosos lo que podían dejar uno, Dora, uno para que llegaras y todos los demás que los tuvieran forrados. No, pues ya no. Ya no, se perdió desafortunadamente. Sí, lo escucho. Sí existe una cultura de desperdicio muy fea entre las editoriales, pero por ley tienen obligación de picar los libros que no vendan. ¿Por qué demonios esos libros no son, digamos, donados a las bibliotecas públicas? Claro.
sería una magnífica solución. Sí, poner mesas en todos los zócalos del país, poner mesas, llévese sus libros, el que quiera. Así es. O hacer ferias como periódicamente hace, por ejemplo, la universidad, en la que te venden libros que normalmente conseguirías por 200, 300 pesos, te los van a vender en 10, 15 pesos. Sí. O esa venta de libros que hacen en el auditorio anualmente. Pero es que va muchísima gente. Se acabó la Es decir, informativa. las editoriales importantes no pueden ni acercarse a ver qué tienen. Y sí tienen muchos libros fuera digamos, de actualidad. Entonces, pues a nadie le importa, ¿no? Pero hay otros que son valiosísimos. Por ejemplo, la universidad tiene un muy mal sistema de distribución fuera de sus librerías. Hay maravillas, sí, pero en sus librerías y en sus bodegas. Entonces, si uno va a la librería de la universidad que está ahí en el Palacio de Minería, una puertita que está del lado derecho, encuentra cosas que se queda uno pasmado. Y solo ahí. Y ellos no lo destruyen tan frecuentemente, pero sí lo guardan durante decenios enteros. De hecho, no hay una política editorial. Pueden surgir dos colecciones iguales, digamos una en la universidad y otra en Conaculta, exactamente las mismas, que seguramente van a ser enviadas a las bodegas en Pantaco, en Vallejo, donde ahí las apilan y ahí se quedan y ni siquiera son distribuidas. Creo que lo mencioné alguna vez, pero se hizo una edición de clásicos americanos entre la universidad y Conaculta, pero se le imprimió en la portada el precio de 15 pesos por ejemplar, que era un precio para aquel tiempo bastante bajo, no era regalado, pero era muy barato, pero a la universidad no le gustó y toda esa colección quedó guardada en las bodegas de Vallejo. Ernesto Herrera Macías de Coyoacán tiene 63 años. Como dice Mario, antes había muchas editoriales, pero después de que el gobierno inventó la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, que edita e imprime más de 200 millones de ejemplares al año, se acabaron las editoriales. Se acabó la competencia formativa e intelectual de la educación en México y caímos en la educación fascista, donde el gobierno dice lo que se debe aprender, aunque sean mentirillas, como varios hechos, por ejemplo, que solo existen 2 heroínas en la historia del país, Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, cuando existieron muchas más. Oye, qué visión tan equivocada de las cosas en los dos casos. Así es. Un profesionista lucra con la carrera cuando un médico pone un consultorio. Por supuesto que no. No, además, ojalá lleguen a recibirse y a trabajar. El gran problema es que se quedan en el camino y no se gradúan o cuando salen no entran a desarrollar su profesión. Ese es el gran problema. Y desde luego que es gratuito, por favor. Para ese individuo que entra a estudiar no tiene que pagar un centavo y no paga impuestos. Pagan otras personas, obviamente. Como todo lo gratuito en el mundo, alguien más paga, pero se paga para que haya un servicio a la sociedad, ¿no? Ese es, por supuesto que existe lo gratuito y la educación superior y media y elemental en México es gratuita. No hay otra palabra para describirlo. Y en todos los países del mundo, las personas que viven en ellos pagan impuestos, en todos los países del mundo. Creo que hay 2 o 3 excepciones por ahí, pero en todos cobran las universidades. Claro. A pesar de que sus habitantes pagan impuestos, en la mayor parte de las universidades del mundo hay un costo. Creo que en la Unión Soviética, sí, no, en Rusia, y en Cuba, sí. Hay excepciones. Ahora, respecto a que
antes de los libros de texto era el paraíso. Esto es falso. Eran unas porquerías de libros de texto, así mal hechos, llenos de idioteces. Sí, es cierto, Niquito se dedicó toda la primera parte de su carrera a desenmascarar a los autores de texto, de libros de texto, ¿no? Había un tal Vivó, pariente, por cierto, del que después fue locutor, que hacía unas barbaridades en geografía y demás, y eran los libros de texto de todo el mundo. No, la Comisión de Libros de Texto que inaugura don Martín Luis Guzmán viene a rescatar a los niños de unos textos totalmente cavernarios. Y los conocimientos no eran uniformes. Así es. No había equilibrio entre lo que se enseñaba en un lugar, aún dentro de las grandes ciudades, como en el DF, el maestro elegía sus libros de acuerdo a su gusto. No todos. Recuerdo que había textos excelentes, pero no había una uniformidad. Y eso se buscaba, que todos los niños, con el libro de texto, que todos los niños aprendieran lo mismo y al mismo tiempo. Con el inicio a clases regresan una serie de cosas que nos dejan descansar durante 2 o 3 semanas. Disminuye notablemente el tránsito, hay menos personas en la calle durante ciertas horas del día, y entonces ya puedes ir de un lado a otro, excepto a los lugares de recreo, ahí sí están llenos durante estos días, y las clases empiezan ya formalmente en 15 días, el 19 de agosto, lo que viene a la rutina de todos los años, el aumento de tránsito. Pero los que están felices, porque reinician las clases, son las casas de empeño en el país, que ahora hay por donde quiera, ya no es el clásico el Nacional Monte de Piedad, o el otro que está aquí en el centro. No, ahora ya donde quiera hay casas de empeño, y es que informan que aumenta el número de clientes en esas casas de empeño por más del 10% durante esta época. No, dicen que en Semana Santa y en fin de año no, cuando aumenta notablemente es en la época de inicio a clases, por todo lo que hay que adquirir, a pesar de todo el apoyo que dan los gobiernos de uniformes, útiles, todo eso. Se informó en días pasados que muchas de estas casas de empeño aparecen efectivamente cuando hay que empeñar y desaparecen inmediatamente después. Sí, ya. O sea, son verdaderas casas de asalto, no son de préstamo. ¿Quién las controla, Porque de veras ahora por cualquier sitio de la ciudad ves ahí unos localitos ahí medio adaptados y funcionan como casas de empeño. ¿Quién te garantiza que la prenda que llevan las personas a ese sitio te va a ser devuelta en cuanto pagues lo correspondiente? No garantizan absolutamente nada. Te digo que se informó, no dieron el número, por cierto, pero se informó que se advirtió que hay que tener cuidado con estas casas de empeño, que son muy pequeñas y que aparecen en temporada de vacaciones y desaparecen con las vacaciones y con todos los objetos que les fueron empeñados. Pero además no hay control sobre los intereses que cobran en el préstamo, por el plazo que tienen que conceder para el pago del préstamo, nada de eso. No, además son descomunales, pues es el costo que cobran por una tarjeta de crédito, más o menos. Pero aquí hay una prenda. No es justo. La tarjeta de crédito cobran eso porque finalmente no hay una contragarantía. Pero aquí es de veras totalmente usurario los intereses en las casas de empeño. Incluso en las oficiales. Sí. Si tú sumas el interés anual es un demonial. Sí, dicen que son para
para sostener obras de caridad y cosas así, pero pues eso habría que verlo. Pues ellos son los que están muy felices de que en 15 días se inicien las clases, porque ya están recibiendo a sus nuevos clientes. Bueno.